Se ha hablado mucho de las personas que se benefician con la regularización, que traerá unos 500 o 700 mil nuevos residentes en España. Pero yo creo que esto hay que multiplicarlo por tres. ¿Por Porque, qué? ¿Por qué? Porque existe la reagrupación familiar. Efectivamente, muchas de estas personas que tienen su primera autorización, al año de tener esa autorización, van a poder ejercer el derecho a traer su familia a España. Si no la tienen ya aquí, claro, a determinados familiares van a poder reagruparlos. Bueno, entonces hablemos de extranjería. Y hablamos de reagrupación familiar. La reagrupación familiar, digamos que es ese derecho que tiene un ciudadano extranjero de acompañarse, De vivir con su familia. de vivir con su familia directa. En este caso, cuando hablamos de ciudadanos extranjeros, nos vamos a ceñir a el cónyuge, pareja registrada, a los hijos menores de 18 años, a los ascendientes, siempre y cuando sea residente de larga duración. Cuando el reagrupante es residente de larga duración y los ascendientes tienen mayores de 65 Correcto. años. Salvo, Hay algunas excepciones. correcto, por razones humanitarias, de índole de salud, que se pueda demostrar. Es muy importante tomar en cuenta que este procedimiento es muy diferente a la tarjeta familiar de comunitario, a la residencia familiar de ciudadano español. Partiendo primero por la limitación de la familia que te puede acompañar y del lugar donde se hace este procedimiento, porque es un procedimiento mixto, digo yo. Sí, es mixto porque, aunque es verdad que la nueva residencia familiar de español empieza a parecerse a este procedimiento en algunos casos, ¿no? Pero sí es mixto porque el inicio del procedimiento se hace en España, se tramita, se resuelve en España, pero continúa a través de una solicitud de visado en el consulado de España en el país de origen donde se encuentra el familiar reagrupado. Por eso esa connotación mixta de que hay que hacer prácticamente dos procesos, hay que hacer como dos procesos. Y lamentablemente nos encontramos también con consulados que aun cuando reciben una resolución favorable de la oficina de extranjería competente por el domicilio del ciudadano extranjero, vemos denegaciones en consulados. Consulados que, digo yo, se extralimitan en sus funciones pretendiendo valorar situaciones que ya fueron valoradas y dando incluso una incongruencia a la misma línea de la administración. Sí, esto es algo habitual en estos procedimientos de reagrupación familiar, y además choca bastante, ¿no? Nos choca a los profesionales, les choca a los interesados cuando obtenemos resoluciones favorables aquí en España, donde la oficina de extranjeros de la ciudad donde vivimos, o de la provincia donde vivimos, ha valorado todo el cumplimiento de los requisitos, ha emitido una resolución favorable y luego el consulado vuelve a entrar a valorar y determina que no se dan los requisitos para conceder el visado. Pues esto es desafortunadamente bastante habitual y todos los días los profesionales de la extranjería combatimos estas situaciones. Sí. Bueno, entre las premisas que tenemos que tener claro, solamente puede reagrupar una persona que ya esté renovada su residencia inicial o esté en proceso de renovación. Solamente puede reagrupar, como lo dijimos, a la pareja, al cónyuge, a la pareja de hecho registrada Que has comentado, y sí. a los hijos menores y ascendientes mayores de 65 años cuando eres residente de larga duración. Se inicia en España, pero esta persona tiene que demostrar dos condiciones bien interesantes. Primero, la percepción económica de por lo menos el 150% del IPREM para el primer familiar y el incremento del 50% por cada familiar adicional, porque es acumulativo. Sí, es decir, el reagrupante, la persona que está en España y pretende reagrupar a un familiar que está en su país de origen, tiene que acreditar que tiene una cierta capacidad económica y esa capacidad económica se va a determinar en función del número de familiares a los que quiera reagrupar. No es lo mismo una persona que tiene una residencia en España, que trabaja aquí, que quiera reagrupar a su esposa, no es lo mismo que quiera reagrupar a su esposa y a sus 3 hijos, porque se le va a exigir una capacidad económica mayor en función de que la familia reagrupada sea también mayor. Así mismo es. Este familiar reagrupado tendrá
Si tiene edad laboral, tendrá permiso de trabajo. Si no tiene edad laboral, no tendrá permiso de trabajo. Y tendrá el tiempo de vigencia del titular. Esa residencia va a ir condicionada, ¿no? Y supeditada en tiempo a la del titular, del que da derecho a esa autorización de residencia. Y otro aspecto importante que no hay que descuidar al momento de hacer la reagrupación es el informe de vivienda que se requiere. Y te digo esto, Vicente, porque... No solamente vivienda adecuada. Vivienda adecuada. Entonces la gente se podrá imaginar, bueno, que tenga luz, agua, ventanas, sí, pero ya va, un momento. Siempre viene alguien cuando tú eres extranjero y te dice, ¿me puedo empadronar en tu casa? Y ahí después vienen los problemas, porque vemos a un montón de gente empadronada en una casa que no necesariamente viven allí y tú quieres traer a tu familia. Y aquí hay una limitación importante. Sí, claro. La vivienda debe ser adecuada y no es adecuada cuando viven personas ajenas al núcleo familiar. Y puedes decir, no, pero es que realmente no viven, pues entonces no deberían estar empadronadas en ese domicilio. Cuando preparamos expedientes de reagrupación familiar, no solamente tenemos que verificar que el reagrupante tiene un trabajo, ese trabajo es estable, cuánto gana, cuántas personas va a reagrupar, etcétera, etcétera, sino también dónde vive, y que esa vivienda donde vive es solamente usada por él o por miembros de su familia directa, y que va a tener unas condiciones mínimas para aceptar a la nueva familia que va a venir del país de origen en el hipotético caso de que salga favorable. Y esa idoneidad de vivienda es acreditada a través de un informe que se emite por parte normalmente de los ayuntamientos, donde certifica a los trabajadores sociales de los ayuntamientos que esa vivienda pues reúne esos mínimos requisitos. Sí, y este informe de vivienda lo piden tanto para esta reagrupación familiar, de igual manera cuando se hace la modificación de estudiante a residente, que vas con familia, suelen pedir también este informe. Y también cuando se va a hacer la renovación, si has cambiado de domicilio, tienes que volver a aportar este informe de vivienda. Sí, es un poco rollo, ¿no? Porque muchas veces obtener este informe de vivienda no es fácil, dado que en algunas localidades hay bastante saturación por parte de los servicios sociales y muchas veces nos puede ser un poco farragoso, y sobre todo no tanto farragoso, pero sí se puede demorar en el tiempo la obtención de ese informe, pero para eso hay algunas fórmulas, como por ejemplo la de solicitar un acta de presencia y manifestaciones en un notario, que aunque tengamos que pagar una cierta cantidad de dinero, pues podríamos llegar a conseguir pues esa acreditación de vivienda adecuada de una forma más rápida. Así es. Y como, volviendo a la idea anterior que te hablaba de cuidado a quién empadronas en tu casa, porque no solo el informe puede salir desfavorable, porque pueden indicar, oye, usted tiene 2 habitaciones, tiene 3 personas empadronadas, ¿dónde va a meter a los demás que pretende traer? Nos encontramos, en caso de salir favorable, nos encontramos después con la oficina de extranjería. Claro. Que puede considerar los recursos económicos por las personas empadronadas. Pasa mucho. Sí. Que te digan, oye, tienes 5 personas empadronadas, tienes este salario, pero es que tienes que demostrar por las personas. No, pero es que no son familia mía, es que son... No. Ya. Te aplican un criterio muy discrecional y lamentablemente el perjudicado va a ser tú y tu familia. Bueno, normalmente si hay personas ajenas o hay demasiadas personas empadronadas, el trabajador social te va a poner ya problemas serios para emitirte el informe. Normalmente no lo va a denegar, pero sí que te va a invitar a que si esas personas no viven en tu domicilio, las des de baja del padrón antes de hacer un informe favorable. Y efectivamente puede también llegar el caso de que, aun teniendo un informe favorable, porque a lo mejor vive contigo tu madre y tu padre, y además quieres reagrupar a otros tantos familiares, a tu esposa y a tus hijos, pues tengas necesariamente que acreditar también que reúnes esos medios económicos también para las personas que ya viven contigo, salvo que ellos tengan sus propios medios económicos. Que lo puedes aportar también al expediente. Puedes aportar también al expediente. Y bueno, yo creo que hay también un requisito, que es el seguro de salud, que no es necesario cuando es el cónyuge, pareja de hecho registrada, y los hijos, porque se benefician de tu seguridad social siempre y cuando estés trabajando. Pero para los ascendientes sí que hace falta el seguro de salud, o en caso de que tú, imagínate que tengas una residencia no lucrativa, no estás trabajando, vas a reagrupar, que tienes el derecho, tendrás que también tener para tus familiares un seguro de salud. En estos casos se puede hacer un seguro privado
creo, si no me equivoco, que tanto Alejandro como yo, Sí, hacemos, ¿no? somos agentes Agentes exclusivos. Yo soy agente exclusivo de DKV. Igual que yo. Igual que tú. Entonces, podemos hacer estos seguros fácilmente para nuestros clientes y cumplir con los requisitos y con las prescripciones legales en este sentido. Así es. Yo creo que, bueno, sí, me dejó algo por alto, que sería demostrar los antecedentes penales de la persona, que no tiene antecedentes penales Claro. en país de origen. Este requisito, si mal no recuerdo, te lo piden ya en consulado, no te lo piden acá. Es como el de trabajo, ¿no? Efectivamente, lo piden en el consulado. Es decir, hablamos de los requisitos básicos de la reagrupación, que familiares, esos medios económicos, esa vivienda, pero hay otros requisitos generales, ¿no? El extranjero reagrupable no puede tener una prohibición de entrada en el espacio Schengen, no puede tener antecedentes penales, no puede tener antecedentes policiales graves, no puede estar bajo el tiempo de no retorno, ¿vale? Obligatorio. Y todo eso hay que cumplirlo también, porque si no, por mucho que tengas una vivienda, por mucho que tengas medios económicos, si tu familiar estuvo en el pasado en España y cometió mala conducta, bueno. ese expediente naturalmente lo van a denegar, ¿vale? Sí. Entonces hay que tenerlo también muy presente, porque todos estos expedientes se complican por todas esas cosas. Sí. Y bueno, y un poco la idea también de este podcast, Vicente, siempre es, a través de la experiencia, pasarnos por los escenarios que vive un extranjero, ¿no? Y todo es muy bonito, podemos regrupar a la familia, pero sabemos que la misma convivencia familiar, el cambio de país, genera conflictos. ¿Qué pasa si este familiar regrupado se divorcia, se va de casa? ¿Qué hacemos con él? Porque el derecho es mío traerlo conmigo, que yo soy el que tenía la residencia inicial. Bueno, pero en algunos casos, dependiendo de los casos, hay varias circunstancias en las que ese extranjero reagrupado puede obtener su propia tarjeta independiente y desvincularse de la autorización de aquella persona que ejerció su derecho de reagrupación familiar. Esto está previsto en la norma y se puede hacer perfectamente. Y hay que hacerlo, porque si llegado el caso de la renovación de la tarjeta que tengas que hacer y se ven que se ha roto el vínculo, que ya la persona no está empadronada con quien le dio derecho y no ejerció oportunamente esa modificación, lamentablemente va a tener consecuencias. Claro, la norma aparece como una posibilidad en algunos casos, pero como una norma imperativa en otros, para luego no tener problemas con la renovación o acceso a una larga duración. Bueno, esto es lo que tienes que saber si quieres traer a tu familia a España y tienes una residencia. Ya creo que puedes distinguir entre el estatuto para los ciudadanos españoles, para los ciudadanos europeos y para los residentes. Para los residentes en sí se llama reagrupación familiar, y si quieres traer a tu familia, este es el camino que tienes que seguir. Y que cuente con nosotros, que cuente con profesionales, que conocemos los procedimientos, que nos hemos enfrentado a muchos problemas con estos procedimientos de reagrupación familiar y seguimos encontrándonos con muchos problemas, sobre todo a la hora de las solicitudes de visados. Y es importante estar bien asesorado, porque la unidad de esa familia muchas veces depende de cosas que la gente no tiene en cuenta, pero que sí nosotros los profesionales tenemos en cuenta. Y hemos tenido muchas veces la mala experiencia por pasar por situaciones complicadas que en muchas ocasiones hemos conseguido solventar y arreglar, pero en otras no. Claro. Y no queremos que nuestros clientes se vean, pues bueno, envueltos en situaciones jurídicas que no sepan afrontar. Y recuerda, se hace desde país de origen, con el familiar en país de origen. Se inicia aquí, se envía resolución, ponen visado y se viene el familiar. Bueno, este podcast es gracias a parainmigrantes.info y a mi amigo Vicente Marín. Gracias por hacer posible este podcast, por transmitir información a tantísimos profesionales que nos ven y a usuario final, que es el ciudadano extranjero. Bueno, gracias a ti, Alejandro, y tu gestión en España. Tu gestión España, no en España, tu gestión en España. Porque siempre es un placer estar contigo hablando de extranjería, aprendiendo, porque así es como aprendemos los profesionales, hablando unos con otros, y seguimos en la tarea aquí, intentando transmitir esta materia que muchas veces es compleja a la gente que nos ve en este espacio. Que nos apasiona, la materia que nos apasiona. Gracias, Vicente. Venga.